en una serie de conceptos que don Manuel generan ese discurso de por qué la expropiación petrolera debe regresarse en esto y en esto y en esto, nunca habla de regresar el petróleo a los extranjeros, a los particulares extranjeros, en lo que es la exploración y la explotación, porque eso es compartir la renta petrolera. Entonces, así como que de ADN panista, pues no. Yo lo dije en el Senado de la República, señalé claramente el discurso de Gómez Morín y dije, no hay un solo documento del partido, una sola plataforma del PAN donde esto se haya propuesto. Esto no es cierto. Lo más que llegamos a proponer en el modelo de la asociación pública-privada fue abrir el sector energético a una inversión privada complementaria de la pública en procesos de almacenamiento, procesamiento, distribución, transporte de hidrocarburos, de petrolíferos y de gas. Lo otro son exigencias del capital internacional, son negocios. Así es. Lo otro son negocios. Así es. Y eso no tiene que ver con la historia y la tradición del PAN. Bueno, yo creo que el pacto, como te decía, está liquidado. Además, al pacto se le pasó de tueste, siendo una medida audaz, que lo fue en su momento, y yo también le eché muchas porras, porque sin pacto no hubiéramos producido nada de estas reformas, hay que decirlo con toda claridad, y se aprovechó además el momento, porque aunque Peña Nieto ganó con una gran diferencia de votos frente a su segundo competidor, pues nadie creía ese triunfo. Tenía una falta de legitimidad, de credibilidad que necesitaba. El pacto se la dio, el pacto le dio esa credibilidad y esa legitimidad. Y sin duda, PRD y PAN pusieron sus condiciones, pues ahí está telecomunicaciones, ahí está reforma educativa, ahí está reforma político-electoral. Entonces el pacto dio instrumentos muy importantes, pero este pacto también cometió un error de pasar de un espacio de acuerdo para el consenso, de un productor de iniciativas, piso, a tratar de sustituir al Congreso en sus funciones. Eso fue un factor fundamental en el deterioro del propio pacto. Sí. Porque sustituye los órganos de representación popular, que son los que tienen que hacer esa reforma, Claro. Incluso también desvió la función del Ejecutivo Federal, porque resulta que el Ejecutivo Federal parecía más un legislador que un aplicador de políticas públicas, bueno, de traducir en políticas públicas sus propósitos. Peña, en su primer informe de gobierno, lo que hace es un informe legislativo. En su presentación en Davos no habla de un plan nacional de desarrollo, habla de las reformas aprobadas por el Congreso. Entonces, el pacto se le pasó de tueste su intervención directa en tratar de dictaminar las propias reformas. Y ahí había una amenaza contra un poder que asciende en el país, que es el poder legislativo, un poder que empieza a tener una vida propia, que se le tratara de agotar o de sustituir o de suplantar, generó una gran inconformidad adentro entre los propios legisladores, ¿no? Entonces yo creo que el pacto ya cumplió esa etapa. Tiene que haber otro mecanismo. Nos queda un minuto. Te hago una pregunta muy directa. ¿Podremos recuperar, no el pacto por México en el sentido, sino la idea de que la pluralidad se le dé causa institucional, siempre y cuando esto permee e involucre a los sectores sociales? Yo creo que... Yo creo que ese también fue otro déficit. A ver, yo se quedó a nivel de cúpulas. Sí. Sin embargo, se integró en la Constitución, dentro de la reforma política, la figura del gobierno de coalición. Para mí es mucho más importante ese mecanismo, esa figura, que los pactos. Porque en la Constitución se obligan los pactantes no solamente a compartir las responsabilidades para el desarrollo de las propias reformas, sino se obligan con políticas públicas, con metas, y puede funcionar para todo un gobierno. A mí me parece que está ahí, planteada ya en la Constitución, la segunda posibilidad de un gran acuerdo nacional, que es la figura de un gobierno de coalición. No necesita esa figura inaugurarse empezando un gobierno. Puede ser en la segunda etapa del gobierno, a la mitad del gobierno, al final del gobierno. Y creo que ese es uno de los principales logros
dentro de esta reforma político-electoral, haber llevado a la Constitución la figura de gobierno de coalición. Si el presidente opta por un gobierno de coalición, el Congreso ratifica a todo el gabinete. Y si no, prefiere irse en una un mayoría, sistema de gobierno dividido, para decirlo así, pues ya también es su responsabilidad. Claro.